bendiciones a los que están aquí, a los que están allá. Gracias a Dios por este domingo, como siempre, que es un día para recordar al Señor, darle gracias, pedir su bendición, no solo para este momento, sino para todo lo que hacemos en la semana. Precisamente comenzábamos diciendo eso, ¿verdad? Que en la semana que uno ora, de repente hay cosas en la vida, lo cotidiano, que lo hacen sentir uno así como sin vida, ¿verdad? Como solamente anhelando poder ver aquello que dice la Escritura. En los Salmos dice el escritor: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y entonces por eso es que este tema de resurrección y vida, precisamente está pues enfocado, está dirigido a toda aquella persona que incluso, pues se puede decir, no vivimos como en modo automático, en piloto automático. O sea, hacemos, lo que tenemos que hacer cada día, vamos a la escuela, al trabajo, cumplimos las responsabilidades, pero a veces sin sentido, ¿verdad? A veces simplemente yendo a dormir, los que pueden dormir, hay otros que da la noche y no pueden dormir, es algo horrible el insomnio. Pero al final es que podamos ver juntamente esta mañana esta palabra que se nos ha habilitado, recordando lo que el Señor Jesús dijo ahí en Juan 11:25. Ahorita le cuento un poquito de la historia de cuándo dijo esto, pero muy enfocada y claramente dice el Señor. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este pasaje de Juan 11 es el pasaje donde se narra la historia de Lázaro. Lázaro se dice que era amigo del Señor Jesús junto con dos de sus hermanas, María y Marta. Usted sabe lo que se ha dicho de cada una, ¿verdad? Dice que Marta estaba afanada en los quehaceres y María escogió la buena parte. Sin embargo, en el mismo relato usted puede ver que cuando enferma este Lázaro, este personaje, ellos vivían en una ciudad llamada Betania, que significa ciudad o casa de dátiles, Betania, y le mandan a decir al Señor, y total que el Señor por alguna circunstancia no va, y cuando va, dice ahí el pasaje de Juan 11, no sé cómo se diga, el hedor, ¿verdad? No sé si diga yede o giede, pero el caso es que es con H, del hedor, ¿no? Dice huele mal porque ya tiene 4 días, o sea, no sé qué tipo, no dice la Biblia qué tipo de enfermedad era, pero sí que al 4.º día ya emitía un olor desagradable, este Lázaro. El punto es que estando ahí en la tumba, tanto María como Marta le reclaman al Señor y le dicen: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces cuando le dice a María, es cuando usted va a encontrar ese pasaje, el más corto de la Biblia, cuando dice Jesús lloró, está aquí en Juan 11, cuando la misma María, aquella de la que tanto hemos defendido, que escogió la buena parte, le dice al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Marta, que era la que estaba afanada, ella cuando tiene un diálogo con el Señor, porque le dice lo mismo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dice esto: yo soy la resurrección y la vida. Oh, sí, Señor, yo sé que vamos a resucitar, o que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Dice: no, Marta, yo soy. Si crees, verás la gloria de Dios, ¿verdad? Y entonces ya van al sepulcro. Usted conoce la historia. El Señor Jesús hace una oración audible y comienza diciendo así: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, pero hago esta oración para que estos oigan y sepan que tú eres el que levanta a los muertos. Y entonces ya llama a Lázaro por su nombre, le dice: Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Y sale, dice la Biblia que con sus vendas, y ya cuando sale el Señor le dice: desatadle y dejadle ir, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de él. En ese contexto es que entonces, le digo, a veces nos sentimos como muertos en vida, a veces las circunstancias nos llevan a sentir como que estamos muriendo, y en algunos de los casos también podemos hacerle un reclamo a Dios, como lo hicieron María y Marta, ¿verdad? Si hubieras estado aquí no habría pasado, no habría muerto. Y no quiere decir que a Dios no le importemos. De hecho, Jesús lo reconoce a Lázaro como amigo. Dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas vamos a despertar. Y los discípulos le dicen: no, si duerme, pues va a despertar. Y como él vio que no le entendieron, dice la Escritura, les dijo claramente: nuestro amigo Lázaro ha muerto. Y me alegro que no hayan estado ahí para que vean y se gocen conmigo del poder de Dios, ¿verdad? Entonces hay cosas en nuestra vida que muchos son resultado de nuestras decisiones, ¿verdad? Tomamos en algún momento malas decisiones, desatendemos el consejo de Dios, resistimos al Espíritu Santo, como dice la palabra,
y aún pasándolo por alto, entonces de repente llegamos a una condición, permítame decirlo así, de muerte, puede ser literal o espiritual, donde ya vamos a la iglesia y no logramos conectar con Dios, oramos y sentimos o decimos que nuestra oración no pasa el techo, leemos la Biblia y no nos satisface, llega incluso hasta hartarnos, o sea, no sé quién lo ha experimentado, llega a ser una carga, un fastidio, lo digo con el temor que me merecen las cosas de Dios, pero siendo una realidad que muchos experimentan. Puede ser el joven que con tal de obtener un permiso lo llevan a la iglesia, no sé, ya te dije que si no vas a la iglesia, no vas con tus amigos, no vas a hacer esto, te vamos a quitar lo otro, y están en la iglesia, pues están de mala gana, con una mala actitud, al final sin fruto, ¿verdad? Y muchos que quizás son más pequeños en edad, esperando tener una mayoría de edad para ya poder rebelarse, salirse de la casa y desconectarse totalmente de Dios, ¿verdad? Ya no tener nada que ver con Dios. Entonces, para todas esas personas que han pasado o están pasando una situación similar, quiero considerar junto con usted esta mañana, así, 7 resurrecciones que habla la Biblia. 7 resurrecciones en total. Aquí obviamente Jesús, él mismo se adjudica ser la resurrección, pero vea que no solo es resurrección, sino es resurrección y vida. Es lo que quiero enfocar, que no es solamente que Dios no te haga morir, o que en un momento dado te levante de la muerte, sino darte el propósito del para qué te va a levantar de la muerte. Y solamente quiero aclararle Romanos 6:9, porque como le digo, la Biblia narra 7 resurrecciones, así muy claramente, más aparte las figuras, pero Romanos 6:9, hablando de Cristo, dice, Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, ¿no? Se recuerda que él cuando regresa de la muerte, él le dice a María algo muy importante, le dice, no me toques porque aún no he sido glorificado. Entonces él se levantó para ser glorificado y recibir ese nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, dice la Escritura. Sí, entonces, para que usted sepa, no le puedo decir con la Biblia de cada una de las 7 resurrecciones que vamos a tratar. Mire, aquí dice que murió, no lo vamos a hacer, pero sí enfoca y exalta el hecho de que Cristo ya no murió. Ese cuerpo resucitado dice que se materializaba y se desmaterializaba, atravesaba paredes. Recuerda que él dice cuando llega y están temerosos los discípulos y entonces les pide algo de comer, dice la Escritura que le dan un pez y miel, y entonces él se desaparece y no se queda ahí el pescado y la miel. O sea, él lo pudo comer, pudo participar de eso con ese cuerpo glorificado y desmaterializarlo al mismo tiempo, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? El poder de la resurrección que Pablo anhelaba. Dice, yo anhelo conocer el poder de la resurrección. Si es algo que solamente en Cristo se va a cumplir. Dicho eso, entonces vamos, o sea, para que usted vea, entonces todo lo que vamos a tratar, le digo, no le puedo decir con la misma Biblia, mira, aquí dice que murió, pero obviamente se entiende que murieron, ¿verdad? O sea, le fueron levantados a vida, cumplieron un propósito y volvieron a morir. De Cristo, si se dice, él ya no muere, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? La muerte nos enseñorea más de Cristo. Entonces, mire, nuestro primer personaje lo vamos a encontrar ahí en el primer libro de Reyes, 17:17. Dice la Escritura, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. La enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Uno de mis versos favoritos que le quiero compartir, y si usted subraya su Biblia, quiero que lo subraye, está en Proverbios 18:14, no lo va a ver aquí, se lo leo. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Entonces no sé también quién es, quizá por la edad, ¿verdad? De repente, por decir, como en mi caso mi papá tiene hipertensión, y algo que ha ayudado mucho fue el no entrar en pánico, ¿verdad? Porque le comentaba con él, le digo, es que es algo que tú sabes que cuando sientes que no puedes respirar, en el caso de los que van perdiendo el aire, ¿verdad? O en tu caso, la presión, que sientes que te empieza a doler la cabeza y te angustias, eso te potencializa el dolor, ¿verdad? Entonces vea cómo la Biblia, Dios en su palabra no está diciendo que la enfermedad sea buena. De hecho, Job dice que es el primogénito de la muerte, o sea, es algo que va a engendrar muerte a la larga. Dios está consciente de eso, está establecido en su palabra, pero también por otro lado nos dio armas y dice el ánimo, el alma, el espíritu del hombre va a soportar la enfermedad. Le digo, no es que sea fácil, pero sí que como vemos este pasaje del primer personaje que fue vuelto a la vida, resucitado, como vamos a ver adelante, nos narra la Escritura que dice no quedó en el aliento. Dice la enfermedad, y específicamente a causa de la enfermedad, dice la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento.
cuando usted busca estas palabras, obviamente está hablando, ahorita vamos a ver de qué tipo de persona es un niño, pero dice ahí que se desanimó, las palabras que se usan mucho hoy día, ¿va? Se llenó de ansiedad, de depresión, es la palabra que dice ahí, deprimir, enfermar, llegar a morir. Se le fue el aliento, ¿no? Se le fue el alma. Le recuerdo, Proverbios 18 dice que el alma soporta la enfermedad, pero cuando usted se angustia, dice, ¿quién soportará? Dice, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Entonces mire que aquí, algo bien interesante es que este pasaje, cuando dice después de estas cosas, ¿sabe cuál es el relato aquí? Aquella historia conocida de la viuda de Sarepta, cuando hay una sequía, una hambruna en el tiempo del profeta Elías, y usted conoce el canto de los niños que dice una viejecita juntando su leñita, cuando Elías por ahí pasó, ese canto, después de que vieron un milagro de provisión, porque el reto del profeta fue, ¿verdad? Dame a mí primero y te declaro que no va a escasear la harina ni el aceite porque ha sido la palabra del Señor. Y esta mujer toma el reto, porque usted recuerda el relato, es crítico, dice, cuando encuentra al profeta y le dice eso, le dice, ¿sabe Dios que no tengo sino este puñado de harina, este puñado de aceite? Y estoy juntando la leña para cocinar lo último que voy a poder cocinar, compartirlo con mi hijo y dejarnos morir. Esas son las palabras literales de ese capítulo 17. Y entonces el profeta le dice, dame a mí primero y no escaseará. Y así lo hace la mujer y mire, pasaron ese tiempo de hambruna. Pero entonces usted, también lo que le quiero decir es que no porque haya recibido un milagro en algún momento de su vida, quiere decir que no vamos a tener que seguir buscando milagros o que ya tenemos la vida resuelta, no. El buscar de Dios es algo que tenemos que hacer constantemente. Y que más bien esas cosas Dios las permite para que nos fortalezcamos en fe. Entonces después de esto, mire, el niño cae enfermo, muere, y bueno, usted puede ver ahí el relato, dice que el profeta entra al cuarto del niño, dice ahí, se tiende sobre él 3 veces, y clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Por eso entonces le digo que en algún ángulo de la escritura, esto que le aconteció al niño se puede traducir literalmente como desánimo, ¿no? Usted sabe la palabra ánima, un ánima en pena, o el desánimo es que se te va el alma, ya sea como leíamos en Proverbios para enfrentar una enfermedad, una situación difícil, la vida misma, ¿verdad? A veces que dice que no le veo sentido, y quizá, bueno, y muchos de nosotros somos temerosos de Dios y decimos, solo Dios tiene el poder de quitar y dar la vida, pero realmente Dios sabe cuántos caminamos o caminan anhelando, ¿verdad? Ser retirados, ya Señor, mejor quítame la vida, como le pasó al mismo Elías. Aquí está hablando del niño, pero usted sabe que más adelante Elías también, después de enfrentar a 450 profetas de Baal y tener un milagro, como le digo, el que tengas un milagro, una respuesta sobrenatural de Dios en algún momento, no es para que te confíes, porque vas a tener que seguir buscando de Dios. La buena noticia es que dice la Escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero algo que tenía era que era ferviente, ¿sí? Cuando usted ve esa palabra ferviente en el hebreo es que cuando él oraba se postraba. Es algo que quizá no todos acostumbramos a hacer hoy día, tanto yendo a la iglesia o en nuestra casa. Pero vea que esa actitud fue la que hizo que Dios oyera la voz de Elías para abrir y cerrar el cielo, o cerrar y abrir el cielo respectivamente. Fue lo mismo que cuando Elías se quería morir y que estaba encuevado, estaba en una cueva escondido. Cuando Dios le dice, no, Elías, no te voy a apapachar, no te voy a decir, dale, mijo, no. Sal y encuéntrate conmigo. Y dice la Biblia que vino un viento recio que partía las piedras, pero Elías discernió que no estaba ahí, y que vino un terremoto, y Elías discernió que Dios no estaba ahí. Pero cuando dice la Biblia que vino un silbido apacible, entonces Elías reconoció que estaba ahí Dios y se postró, y entonces tuvo otra vez ese encuentro con Dios. Le dijo, Elías, te falta camino. Y usted sabe que Elías, después de que se quería morir, fue arrebatado en un carro de fuego. No estoy diciendo que sea fácil. Muy concretamente, la cultura americana ha dicho, ¿verdad? Así como Elías necesitó dormir y comer, así también nos recomiendan, ¿verdad? Come y duerme. Bueno, ese es un inicio, pero creo que lo más importante es poder discernir cuándo tener un encuentro con Dios, como lo hizo Elías, y sobre todo con esa actitud. Vuelvo a la historia, y entonces dice aquí que había muerto un niño, y Elías literalmente pidió que volviera su ánimo, que volviera su alma al niño. Y entonces, como le digo, nuestro tema es resurrección y vida, como dijo Jesús, ¿verdad? Jesús no dice las cosas por casualidad. Él no dijo nada más, yo soy la resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque si usted está enfrentando alguna etapa de enfermedad, esas que ya se quiere morir, que quizá como aquellos países, ¿verdad?, que tratan en un tema legal y jurídico la palabra, no sé si no me bloquean,
que empieza con E y acaba en Asia, usted sabe, porque es como eso, usted sabe la palabra que empieza con M, asistida. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, pareciera misericordia, pero entonces volvemos al punto como Elías, de que él le pidió a Dios y él dijo, no, Elías, no te va a quitar la vida, tú vas a vivir y vas a contar las obras de Jehová. Y fue arrebatado en un carro de fuego. En el caso del niño, la enseñanza es esta, mire, cuando usted ve las palabras en hebreo, cuando se refiere a un niño, usa una palabra yeled. Usted, bueno, debe saber que en el hebreo hay 7 etapas de la niñez, desde que uno es concebido hasta que uno llega a ser un adulto. Hay 7 etapas. Cada etapa tiene un cuidado, cada etapa tiene una característica. Pero en este caso, mire, la palabra hebrea, yeled, significa mostrar linaje. Mostrar linaje. Entonces, entre líneas podemos leer que lo que pasó con este niño fue que dejó de mostrar su linaje. Le quiero recordar porque me está ganando el tiempo. Linaje, un concepto muy claro de la palabra linaje, se entendería como ascendencia y descendencia. Mi linaje. Pues yo vengo de una familia de abolengo, yo soy de una sangre real, tengo un título nobiliario, ¿verdad? Carlos V, Carlos VI, o sea, algo así. Eso es linaje. Pero sabe que en la Biblia o en las traducciones, en las interpretaciones, linaje significa muy concretamente mostrar la historia de la familia. Sí, así como pues ascendencia y descendencia, pero de una manera figurada, metafórica, poética, es mostrar la historia de la familia. En el caso de nosotros, ya no le puse aquí el verso, pues se lo puede buscar en casa. El Señor le enseña la historia a Abraham, a Moisés, les dice, así vas a decir. Un hebreo a punto de morir era mi padre cuando Dios nos encontró, y ahí comenzó una historia totalmente diferente. A mí me gusta mucho un canto que dice, por esta unción hay historias nuevas que contar. Entonces yo le quiero animar esta mañana que si usted está pasando un momento así, de que ya quisiera mejor ser retirado, que usted recuerde la historia de su familia en Cristo. Porque quizá no venimos de la mejor familia, en cuanto a posibilidad económica, en cuanto a estudios, en cuanto al trato, ¿verdad? Dice un pastor, dice una canción favorita de él, sufrir me tocó a mí. Quizás su infancia no es así como, ¿qué tendría yo que recordar de la historia de mi familia? No tengo cosas buenas que recordar. No, quizás nuestra familia natural no, pero en Cristo sí, porque así como le enseñó la historia a Abraham y a Moisés, que dijo, un hebreo a punto de morir era mi padre, entonces también nosotros podemos decir a partir de hoy, sí, una persona en el 2024 a punto de morir era yo, no le veía salida a mi problema, a mi enfermedad, a lo que estaba atravesando, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sí? Puede ser que sane, puede ser que no sane, pero lo importante es estar en la mano de Dios. Como le digo a Elías, él ya se quería morir, estaba listo, pero Dios le dijo, no, Elías, no vas a morir, te voy a arrebatar en un carro de fuego. Y tienes que pasar ese manto todavía, no has acabado todavía tu ministerio. Entonces así también nosotros de repente, ¿por qué llegamos donde llegamos? No lo sé, pero sé que llegamos ahí. Y así como en este niño se ve reflejado, de decir, este niño se le fue el alma, partió. Pero Elías oró y dijo, Señor, te ruego que devuelvas el ánimo a este niño. Bueno, no está hablando de un niño, pero ese sería un ruego que nosotros tendríamos que hacer este día. Señor, te ruego que me devuelvas el ánimo de vivir, el ánimo de poder completar lo que aún me falta, porque obviamente un niño pues tiene una vida por delante, ¿verdad? Nosotros ya estamos a la mediana edad quizá, pero Dios sabe aún todavía lo que nos falta hacer, lo mucho que nos puede ocupar todavía nuestra familia o esta generación. Cada joven, me da gusto ver, estuvimos viendo en la semana un campamento de jóvenes allá en Chile, muy hermoso, y nos da gusto porque ver cómo Dios sigue trabajando con la juventud, y Dios sigue pasando la estafeta, y lo sigue haciendo. Pero los que ya somos más grandes, todavía tenemos cosas que hacer en Dios. Amén. Bueno, y entonces le pongo aquí la cita de primera de Pedro 2.9, donde Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Sepa eso, que a veces quizá nosotros no vemos el valor que tenemos, ¿verdad? Pero Dios no es nada más porque somos sus criaturas y ya nos ama, sino que aparte dice que nos compró a precio de sangre. Donde si usted algún día de su pasado le ha dado su vida a Cristo, decir, Señor, reconozco mi pecado, te entrego mi corazón, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y aunque hoy esté en un asunto así como Elías o como este niño, sepa que usted fue adquirido a precio de sangre y le puede decir a Dios, Dios, haz volver mi ánimo, así como hiciste volver el alma de aquel niño, haz volver mi alma también, que pueda mostrar la historia de la familia de Dios.
sí, de que sí, a punto de morir, no tenía ya sentido, pero tú viniste y cambiaste. Amén. Vamos a avanzar. Mira, el segundo personaje lo vamos a encontrar en Segundo de Reyes 4:18, es el sucesor de Elías, es en este caso Eliseo. ¿Sí? Segundo de Reyes 4:18, aquí, bueno, usted lo puede leer más ampliamente en casa, habla del hijo de una mujer de Sunem, entonces se le conoce como la Sunamita. ¿Sí? Aquí el relato, antes de leer el verso, es de que era un matrimonio, donde dice la escritura que el varón de la casa, el esposo, era un hombre ya viejo, no tenían hijo, pero la mujer veía a Eliseo y lo reconocía como varón de Dios. Y le pidió a su esposo y le dijo, te ruego que hagamos para el varón de Dios un aposento donde él pueda descansar, ponerle una cama, una mesa, una silla donde descanse y que pueda tener un lugar de reposo en nuestra casa. El esposo consintió y entonces se sintió honrado el profeta Eliseo, le dijo, bueno, te agradezco, ¿cómo puedo yo recompensarte? Y le dice, no hace falta, yo lo hago de corazón. Pero entonces él discierne la historia, discierne la situación y dice, bueno, de aquí a un año vas a abrazar un hijo. Y la mujer le dice, ¿verdad? Te ruego que no te burles de tu sierva. Yo no sé, no nos da detalles cuánto anhelaba ella un hijo, pero se sabe que en aquel tiempo y en la cultura, sobre todo cuando uno envejecía, pues uno pensaba y decía, ¿y quién va a ser mi heredero? ¿verdad? Nos da a entender que era una familia pudiente y no tenían heredero. Y entonces la profeta la discierne y le dice, de aquí a un año, cuando regrese tú vas a cargar un niño en tus brazos. Entonces Dios le concede un hijo en su vejez del Señor. La mujer pues era de buena edad, pero les concede un hijo a este matrimonio. Y entonces por eso este niño dice, y el niño creció, verso 18, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévenlo con su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y el relato continúa y dice, yo no te pedí nada. O sea, va la mujer hasta donde está el profeta Eliseo, le dice, yo no te pedí nada. Te dije que no te burlaras de mí, mira, ahora también ha muerto el niño. Y entonces primero manda a Giesi, su siervo, con su báculo, le dice, pon mi báculo en el rostro del niño. Y van ahí tras él porque dice que ya era anciano Eliseo. Y dice, Señor, no responde el niño. Y entonces ya otra vez, miren, verso 32, dice, venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová, ¿no? Ya aquí dice también que se tiende sobre el niño, entró en calor, dice que estornudó 7 veces. Por eso que usted oye hoy día que cuando hay cierto tipo de liberaciones, puede ser por estornudo, por lágrima, pues son cosas que a lo mejor no se entienden, pero ahí están en la Biblia, ¿no? Aquí dice que estornudó 7 veces y ya, se incorporó el niño, lo entregó a su madre y ya fue. Pero entonces nuestro tema es resurrección y vida, ¿verdad? Ok, hubo un momento en el cual aquí quizá también fue por alguna enfermedad, porque el niño se quejó de su cabeza. Hoy día platicaba ahorita con una persona, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos atormentan pensamientos? Puede ser que nosotros abrimos puertas, puede ser que es un hecho que hay maldad. Hay gente que hace brujería, hechicería. Estados Unidos no es un secreto que vivimos en medio de lugares donde por la libertad de culto hay iglesias satánicas abiertamente y solo Dios sabe lo que hacen, ¿no? Solo Dios sabe cómo maldicen a cristianos en ciertos días, en ciertas fechas, quien haga ciertas cosas, y uno procura, ¿verdad?, abstenerse como en la temporada esta de Halloween. Los mismos satanistas lo han dicho, maldecimos los disfraces y el que se lo ponga o los dulces. Hay gente que dice, ay, qué payas, qué exagerados, pero ellos mismos lo han dicho, ¿no? Claro que ellos no están promoviendo su religión como los cristianos o cualquier otro, a ellos no les importa. Ellos saben el daño que están causando. Bueno, entonces puede ser que por eso de repente usted platica, ¿verdad?, con su círculo, mire. De repente usted platica con sus amigos un matrimonio, tienen problemas. Y platica esa misma semana, ese mismo mes con otro matrimonio, casi el mismo problema. Y platica con otro y, oye, ¿qué está pasando? Y va con su pastor y dijo, pues es que es un ataque, ¿verdad? Hay temporadas donde estamos siendo atacados con lo mismo, los jóvenes. De repente llegan tendencias, no se diga hoy día a través de las redes sociales, ¿verdad?, que están conectados siempre con el audífono o siempre están viendo la misma cosa. Vea qué importante es, permítanme hacer un paréntesis aquí, cómo es importante hoy día las redes que pueden tirar una empresa o pueden subir una empresa, ¿no? Usted conoce, incluso salió la película de Dumb Money, se llama en inglés, de lo que pasó con Reddit, ¿verdad? O sea, como de la noche, la compañía de videojuegos, ¿cómo se llama? GameStop, de la noche a la mañana, y fueron puros jovencitos. Bueno, entonces vea lo poderoso que son hoy las redes, pero así como en algo como aquello, también en lo interno. De hecho, estaba viendo en la semana, usted sabe, ¿no? Si ve, está por ahí, de repente se conecta a la red, le salen siempre ya últimamente las profecías de los personajes amarillos, ¿verdad?, los Simpsons. Y algo así le decía a mi esposa, le digo, pero ya ves que salió esta semana, ¿no?
de que iban a poner un baile para los jóvenes, ¿no? Y así, como siempre están conectados, ya no se sabe. Hay microondas, o sea, son cosas que por un lado pueden sonar conspiracionistas, por otro lado puede ser que no sean reales, pero entre que sí que no, llegamos al punto del niño se quejó de su cabeza, ¿no? Dice, mi cabeza, mi cabeza. Y fue con su mamá y murió. Así también de repente no sabemos, no nos da. ¿Verdad? De repente yo le comentaba, el año pasado tuve una cirugía, llegó un momento en el que yo no tenía, yo hice muchos planes, pero de repente uno no contempla el punto del dolor, ¿verdad? No voy a poder con el dolor. Obviamente tampoco, usted sabe que muchos oyen de una palabra que empieza con fen y acaba en lo, un medicamento. Muchos se hacen adictos ahí, ¿verdad? A partir de un medicamento, de una medicación. Entonces, todo esto viene a colación por esto, porque entonces no sabe, o sea, es bien fácil criticar una condición actual, pero y quizá nunca se sepa cuál fue la causa por qué uno llegó ahí. Pero lo que estamos buscando es salir, de decir, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida, ¿verdad? Y te ruego, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí, qué fue lo que oró aquí el profeta. Le dijo, oró a Jehová, ¿verdad? Y ya pidió que volviera el alma del niño, pero aquí usa dos palabras. Aquí usa la palabra Yeled y Nahar. No le puse aquí los versos, pero mire, cuando dice ahí el verso 18, el niño creció, es la palabra Yeled. Y cuando lee el 32 que dice que se lo entregó Eliseo a su madre, ya usa la palabra Nahar. Yeled ya vimos, ¿verdad? Alguien que muestra linaje, que conoce la historia de la familia. Era un niño así, pero entonces vea cómo al mismo tiempo hay una progresión. Esta palabra Nahar, como le comentaba, es otra palabra de las etapas de la infancia en el hebreo. Y esta es una etapa donde se identifican los talentos y por ende uno sirve, ya sea en casa o en la iglesia, ¿va? Identificar los talentos y servir. Como ejemplo puede poner Génesis 25-27, donde dice la Biblia, crecieron los niños, ahí usa la palabra Nahar, dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob, varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces ahí para que tenga el ejemplo, o sea, ahí se identificó, o sea, usa la palabra niños, pero usa Nahar, y dice que entonces identificaron, no, Esaú es bueno para la casa y Jacob va a ser una persona hogareña. Entonces así igual, cuando uno muere es quizá porque uno no sabía bien sus talentos, ¿no? Quizá porque le hicieron bullying, lo menospreciaron, no era el tiempo. Algo, no sé con quién platicaba en la semana, ¿verdad? De los grandes pintores. En su tiempo murieron pobres muchos de ellos. Hoy sus obras son cotizadas en millones, pero en su tiempo nadie supo valorar su arte. Bueno, el punto aquí es que de algún modo, así como Eliseo oró y entregó ya no un Yeled, ya no solamente una historia a la madre, sino que entregó un Nahar, así también, Señor, quizás sí, o sea, yo sé que era alguien a punto de morir y ahora es un milagro en mi vida, ahora te ruego que me ayudes a identificar mis talentos y que pueda servir a mi comunidad, a mi casa, a mi iglesia, ¿va? Donde Dios te ha puesto, que pueda servir. Algo tan importante es que si usted logra ser alguien alegre, dice el Salmo 100, servir a Dios con alegría. Usted no sabe a quién con el hecho de verlo siempre contento, contenta. Hay gente igual que le va a tirar mala onda, pero también hay gente que usted los va a motivar. Me gusta cuando les pregunto a los jóvenes aquí, les digo, ¿para ti qué es inspiración? Usted sabe porque dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Y para ellos inspiración es, pues que alguien me aliente, que alguien me motive a seguir su ejemplo. Para estos jóvenes, y me gusta. Claro que cuando hablamos de inspiración es como si Dios soplara dentro de ti, como un globo, ¿no? Eso es inspiración bíblica, ¿eh? Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero me gusta también cómo lo entienden los jóvenes, ¿no? Alguien a quien yo pueda seguir, que yo lo admire a tal punto que lo pueda seguir. Bueno, entonces eso es también una manera de servir. Sí, Señor, quizá hoy sirvo de mal ejemplo, ¿ah? Me ponen pero de mal ejemplo. Mira, y si no haces esto, como recuerdo como el patrón de la compañía un día llevó a su muchacho 14, 15 años y lo llevó, ¿no? Trabajamos en la construcción. Y le dice, mira, si no estudias, vas a acabar como estos. Lo que no supo el patrón ese día, que justo esos que estaban trabajando ese día ahí, era gente que de los que tienen título universitario no habían encontrado trabajo en su país. Me dijo, no, creo que no le salió bien al patrón, porque si no, pues mira, eso estudiaron y están aquí trabajando en la construcción. Bueno, se lo comento como ejemplo, pero que pueda ser así, ¿verdad? Identificar los talentos y servir, buscar, capacitarse. No todo está, o sea, no te vas a quedar ahí, no te puedes quedar ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Decía uno de mis jefes también, ¿verdad? Dice, si no sabes, pues aprendes. Si no entiendes, pues también preguntas. Pero ya si no quieres, pues ahí sí es un problema. Pero tú tienes que identificarlo, ¿verdad?
¿Por qué no lo estoy haciendo? Porque no sé. Bueno, puedo aprender. Pues no tengo los recursos, los puedo buscar. Pero si llegamos al punto de la voluntad, pues ahí es otra cosa. ¿Sí? Entonces tenemos que orar. Porque quizá es ahí donde estamos muertos hoy y donde necesitamos que el Señor nos saque a vida. Vamos a ver el tercero. Mira, el tercero ya lo encontramos en el Nuevo Testamento. Aquí lo vamos a encontrar en Lucas 8 y es la hija de Jairo. Ahorita le cuento un poquito. Mire, dice el verso 49. Estaba hablando aún, hablando Jesús aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. Entonces mire, a veces, como le comentaba ahorita cuando empezábamos la reunión, hay veces que incluso si me permite ser honesto y con el temor de Dios se lo digo, pero sé que le va a edificar también. A veces uno no ora porque tenga ganas. Así como, a veces uno ora después de mucho tiempo que no ha visto una respuesta. Pero dice la Biblia que Jesús enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces en algún momento, aún esa oración sin ganas, aún esa oración si quiere por costumbre, en algún momento Dios lo va a ver, y así como aquella mujer, precisamente cuando Jesús narra esa parábola, dice como una mujer que le rogaba a un juez injusto, que ni temía a Dios ni temía a hombre, y que dijo, a esta mujer me va a fastidiar, le voy a hacer justicia. No porque la mereciera, no, simplemente porque el juez dijo, yo no quiero que me fastidie, es un fastidio a esta mujer, denle lo que está pidiendo. Y entonces el Señor dice, ¿no? ¿Cuánto más? Vuestro Padre que os ama no nos dará lo que le pone al Espíritu Santo, obviamente, pero también las peticiones que hacemos. Entonces, no deje de orar. Bueno, entonces aquí, cuando dice que está hablando aún, recuerda que usted Lucas 8 lo abre, y dice Jesús ya había de liberar a un endemoniado, ya había ido Jairo a pedirle al Señor que fuera a su casa, le dijo que yo voy, Jairo, va en el camino, y es cuando se acerca la mujer por detrás, ¿verdad? Que toca el borde del manto del Señor. Y se queda a discutir el Señor, a ver, alguien arrancó virtud de mí, y le dice Pedro, Señor, la multitud te oprime y tú preguntas quién te tocó. ¿Sí? Alguien me tocó porque me tocó con fe. Muchos me oprimen, pero hubo alguien que me tocó con fe y salió virtud de mí. Y ya viene la mujer con pena, él dice, Señor, fui yo, mira, yo me dije a mí misma, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana de mi azote. Como mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado, ¿no? Y por eso dice aquí, estaba hablando aún cuando viene, entonces imagínese usted, ¿no? Que ya va con el Señor Jesús, va camino a su casa, y ¿qué podría pensar usted? Así como, ay, ¿tendrá más poder el Señor? ¿Hará más milagros hoy día? Porque ya esta mujer le arrancó virtud, lo que traía ahora ya se lo llevó ella. Y que voltee con usted y le diga al Señor, no temas, cree solamente. Pero mire esta parte, la frase que usa su servidor, le dice, no molestes más al maestro, ya tu hija se murió. Y a veces también así, ¿verdad? La gente puede decir, nosotros, ¿ya para qué le pides a Dios? ¿Ya para qué le insistes? No le digas más, mira, ya está muerto, ya no tiene solución, ya no tiene remedio, era lo que le estaban diciendo. Ya no tiene remedio. Puede ser tu matrimonio, puede ser los hijos, tu negocio, alguna situación, tú sabes. Ya no lo molestes más, mira, ya está muerto. Pero recibe hoy esta palabra del Señor Jesús de, no temas, cree solamente. ¿Había muerto? Sí, se había muerto. Pero nosotros confiamos en la palabra del Señor, mire. Seguimos adelante y entonces cuando llega Jesús a la casa, dice que estaban ahí los endechadores, los que lloraban, y llega Jesús y le dice, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Esas son palabras del Señor Jesús. No está muerta, sino que duerme. Dice verso 53, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola, o sea, sacó a todos, dice la Biblia, sacó a todos, solo dejó a los papás y a 3 de sus discípulos, ¿no? Jacobo, Pedro y Juan. Tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. En Marcos usa la palabra, Marcos 5:41, talita cumi, ¿verdad? Niña, a ti te digo, levántate. Su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Entonces vea cómo por un lado, era algo que orábamos en la semana, ¿verdad? Señor, quizá yo me siento muerto, pero pues para Dios quizás estamos dormidos, ¿no? No, hijo, estás viviendo cada día, comes, vas, vienes, haces, no estás muerto, solo duermes. Pero nosotros necesitamos oír ese llamado del Señor. Mire, vamos a la enseñanza aquí, pero de resurrección y vida. ¿Qué se encierra aquí? Cuando dice niña en el griego usa la palabra paidio, ¿no? Una niña inmadura. Dice la escritura que tenía como 12 años, ¿sí? Una niña inmadura. Pero cuando usted ve Marcos 5:41, que dice que en arameo le dice talita cumi, ahí están las palabras, talita es oveja, así es una palabra tierna, así como una niñita,
pero en el hebraísmo es como una oveja. Y esa palabra kumi, ciertamente el griego la traduce como levantarse, pero vea que en conjunto dice, esa palabra niña, te digo, levántate, haz acopio de tus facultades y recursos, pero me llamó la atención todo lo que significa después, mira, levántate del sueño, levántate de la oscuridad, levántate de la inactividad, levántate de tu ruina, y si, no sé si entienda esta palabra de levántate de tu no existencia. Cuando usted y yo decimos, es que no soy nadie, ¿yo quién soy? O sea, yo no soy de una familia de abolengo, yo no tengo recursos, yo no tengo estudios, yo no tengo... Y todo lo que puede hacer su realidad, como en este caso de la niña. De decir, pues la estamos viendo muerta, como dice el Señor que está dormida. Eso era lo que la gente decía, pero Jesús dijo, no, no temas, cree solamente. Pero sí, si tú estás pasando algo así, que la gente ya se desanimó contigo, que ya no le ve remedio, que ya ni ores al Señor, mire, ya total, ya está muerta. Bueno, pero entonces a ti te dice, ovejita, a ti te digo, levántate. ¿Sabe qué significa Jairo? Jairo es como aquel, bueno, es un nombre más común, Yair, ¿verdad? Yair, hay un cantante ahí, Yair. Significa hijo de la luz. ¿Sí? Entonces, esta niña no nos da su nombre, solo dice hija de Jairo, o sea, hija del hijo de la luz. Vamos a ponerle que era una hija de la luz también. Y vea cómo en esa palabra levántate, dice levántate de la oscuridad. Hemos enseñado, la Biblia nos enseña que andar en oscuridad, andar en tinieblas es no saber con qué tropieza uno, no saber a dónde vas, aborrecer al hermano. Entonces, si tú lo quieres aplicar a tu vida de, ¿qué tengo que hacer para levantarme de la oscuridad? Ah, bueno, trázate una meta, porque dijo el apóstol Pablo, dice, yo no peleo como sin meta golpeando al aire. Obviamente hablaba de su cuerpo, dice, sino que este cuerpo yo lo golpeo porque tengo una meta, que es llegar, casi como Elías, ser arrebatado, ¿verdad? Quizá él se lo había propuesto, pero el Señor le concedió esa misericordia. Quizá un Enoc, él no se había propuesto ser arrebatado, pero caminó con Dios de tal manera que la Escritura dice, y le llevó Dios, le arrebató Dios. Es algo que todos queremos, pero que no todos trabajamos. Bueno, entonces también mira, como oveja, y por eso vea cómo dice, o sea, no te vas a levantar de la oscuridad si no haces un acopio. ¿Sí entienden la palabra acopio? Como cuando hay un desastre natural, ¿no? Ahora en una costa, un terremoto, y dice, en el centro de acopio está ahí, ¿eh? La Cruz Roja. Y entonces la gente lleva todo lo que la gente pueda ocupar, ¿verdad? Pañales, fórmula, aguas, alimentos enlatados, ¿no? Acopio, ¿va? Acopio. Entonces lo mismo, dice, ovejita, haz acopio. Todo lo que traes. Entonces yo le pregunto aquí, el misterio, el secreto aquí está, ¿qué recursos tienes como oveja? Porque dice el Salmo 23 que la oveja que pasó por valle de sombra de muerte, uno de sus recursos, dice, era el callado del pastor. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, me van a poner dentro de mí, o sea, no soy yo, no son mis capacidades, pero como oveja veo el callado y la vara de mi pastor, y esa vara y ese callado me infunden aliento, ¿sí? Tener a Jesús como mi pastor, el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Yo no sé si yo sí he orado así, pero Señor, ve a buscarme porque ando perdido. Y el Salmo 119, el último versículo, no me acuerdo cuál es, el salmo más largo, pero ahí dice, Señor, búscame como una oveja perdida porque yo he guardado tus mandamientos. Entonces también vea lo importante que es que a pesar de lo que sea su vida y su trastorno, no deje de cumplir los mandamientos de Dios, porque eso le va a dar pie a que el Señor Jesús vaya por usted. Nada, dice, va a dejar las 99 y lo va a traer sobre los hombros gozoso. No crea usted que... Sí, o sea, obviamente usted va a llegar medio deshecho, ¿verdad? Mugroso y todo, pero al final el que lo haya encontrado el Señor, le va a dar gozo al Señor. Dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los 99 justos que el Señor dejó que no necesitaban arrepentimiento. ¿Sí? Pero entonces usted, o sea, aquí obviamente escuchó la palabra a la niña y dice, ovejita, a ti te digo, levántate, talita cumi. Ah, entonces tengo que hacer acopio de mis recursos, me voy a levantar del sueño, de la oscuridad, de la inactividad, de lo que hoy es mi ruina. Pues sí, yo me lo gané, ¿verdad? Si no trabajé, pues obvio, pero ese no es mi fin. Puede ser más bien, Jesús es resurrección y vida. Aquí me morí, pero si hoy oigo a ese que es resurrección y la vida, entonces no solamente me va a levantar de la muerte, sino que me va a manifestar a la luz, ¿no? Hijo de la luz. Vamos a avanzar. El cuarto está en Lucas 7, miren. Lucas 7, otro personaje que el Señor Jesús resucitó, dice, aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda.
y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. Mire, en el caso de la hija de Jairo, ¿por qué dice la Biblia, aquí está, denle de comer? En el caso de Lázaro, como vamos a ver más adelante, desátenlo y déjenlo ir. Aquí dice, se lo dio a su madre, el que había muerto, y comenzó a hablar. Esto me hace pensar a mí que muchos de nosotros, o de ustedes, o de todos, llegamos a un punto de muerte porque ya no, quizá no sabemos expresar lo que nos pasa, pero otra, quizá sea que sabiendo lo que nos pasa, no lo queremos expresar. No encontramos la confianza, la persona indicada, ¿verdad? Y de ahí la importancia de tener un líder espiritual, un pastor, un ministro de Dios, con el cual se pueda hablar. Porque cuando no lo hacemos, dice la Biblia en los Salmos, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Entonces, igual por ahí puede venir alguna enfermedad de los huesos, ¿verdad? Osteoporosis o algo. Entonces, vea qué importante es. Ahora ya hablamos de lo que es levantarse. Aquí, mire, la palabra joven usa la palabra neos, así como el de Matrix, ¿verdad? Neo, neos, nuevo. Pero dice figuradamente regenerar. Regenerar, ¿se entiende regenerar? Así como cuando se va la luz, prende el generador para regenerar, ¿verdad? La electricidad, la corriente, la función del edificio. Regenerar, nuevo. Entonces, joven, a ti te digo, regenérate. Un detalle importante es que este joven dice que era hijo único de su madre, y cuando dice eso, en el griego usa la palabra monógenes, como cuando leemos Juan 3:16, envió a su hijo unigénito, del mismo género, único, al hijo único, al monógenes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros volvamos a buscar esa género, bueno, figuradamente, ¿verdad? Usa esos términos, pero la enseñanza para mí, cuando me pongo a estudiar, yo puedo determinar, bueno, entonces, este joven pudo morir porque no hablaba. ¿Qué quiere el Señor? Que nos regeneremos, ¿verdad? Que en ese unigénero, en esa monogenía, que seamos de ese género, o sea, renacidos, pues, ¿no? Pero que entonces hagamos caso de eso. Porque entonces quizá por eso está muerto. Y mire, aquí algo bien interesante es que le dijo a la mujer, no llores. A Jairo le dijeron, ¿verdad? Ya no molestes más al maestro. Aquí el mismo Señor le dice a la mujer, no llores. Ve a la mujer llorando y le dice, no llores. Entonces también a veces usted sabe, yo no sé, hablamos del joven, ¿verdad? Que no hablaba. Pero quizá el mismo joven también era alguien que lloraba en su vida, ¿verdad? Mientras tenía vida. Dice que era una mujer viuda. No sabemos lo que ha experimentado este joven. La pérdida de su padre, obviamente. Lo que representaba no tener un varón en casa en aquellos tiempos cuando no había una lucha contra el patriarcado. Nada es cierto. Pero todo eso. Y entonces el Señor lo levanta y se lo entrega a su madre. Pero entonces aquí dice, regenérate. O sea, eres un joven, pero necesitas regenerarte. Comenzar a hablar que las cosas de Dios. ¿Qué vas a hablar? Vas a hablar de lo que abunda en tu corazón. Entonces, si está ese dolor, pues lo que va a haber en tu corazón. Si no te llenas de la palabra de Dios, pues te va a ganar el dolor, los malos pensamientos, las malas, todo lo que ve uno ahora en las redes, ¿verdad? De repente uno se ve así como bombardeado de tantas cosas y dice, no, yo mejor me desconecto de esto, me voy a conectar y agarre su Biblia mejor. Si es necesario, compres un teléfono de esos que nada más son como los viejitos de antes, ¿verdad? Nomás llamada y texto y se acabó, o pura llamada, o como antes, no sé, allá en México siguen usando las tarjetas para el teléfono, ¿eh? Trae uno su tarjeta. Porque si el celular no está haciendo daño así de que no lo puedo controlar, bueno, pues entonces mejor. Por ahí yo en mi Facebook puse el reto de una compañía de yogur. Les pagaba $10,000 a gente que tuviera la capacidad de dejar el teléfono un mes. Dice, queremos que te desintoxiques 30 días. Quién sabe cuántos apuntaron, a ver al final en qué acaba esa historia, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí para que se regenere la idea es regenerar. Mire, vamos terminando. Juan 11, el pasaje de Lázaro que le comenté ya un poquito, ¿verdad? Dice, Lázaro ha muerto. Aquí le quiero hablar, o sea, ya le comenté ese pasaje de Lázaro. Lázaro es una derivación del nombre Eliezer o Eleazar del hebreo, que es a quien Dios ayuda, ¿no? Así como usted hoy Ebenezer, roca de ayuda, todo lo que es Ezer es de ayuda, ¿no? Entonces, Eliezer, a quien Dios ayuda. Lázaro es un personaje a quien Dios reconoce como su amigo. Su amigo. Mucho se ha dicho de él, ¿verdad? Que se salía de las predicaciones y demás, yo no sé de dónde lo sacan. Pero lo que sí puedo ver, cuando lo levanta, porque todos sabemos la historia de Lázaro, ven fuera y han hecho obras de teatro y todo, pero
Mire Juan 12, o sea, eso que pasa es Juan 11, usted lo lee. Pero luego Juan 12 se hace una cena donde están Jesús y Lázaro. Mire, pero viene el verso 9. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, ¿sí? O sea, no solamente a Jesús, ahora también a Lázaro, dice ahí la escritura claramente. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces la gente iba a su casa y obviamente dice que no solamente por ver a Jesús. La gente ya iba, ¿en serio? ¿Y qué viste? No sé todo lo que contaba Lázaro, yo no sé. Yo no sé incluso si este mismo Lázaro fue del que Jesús habló en una parábola y le puso nombre, le dijo Lázaro, ¿verdad? El pobre, que los perros lamían sus llagas. Yo no sé si sea coincidencia o no. Pero aquí claramente nos dice que Lázaro, después de que fue resucitado, a él también ya lo querían matar. Habían comploteado contra él. ¿Y sabe qué encuentro yo? ¿Qué le dije que reconocía a Jesús en Lázaro? ¿Cómo lo reconocía Jesús? Una palabra clave. No dice que era un discípulo, no le dice apóstol, le dice amigo. ¿Ah? Amigo. Juan 15, 13, mire. Esto pasó, Juan 11, Juan 12, Juan 15. Jesús, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A mí me llena porque cuando todo lo que usted ve de amistad, en la Biblia, los principios de amistad, Jesús los vivió. Jesús le decía, tú eres un hombre pecador, amigo de pecadores, de gente comilona y bebedora de vino. Porque dice la Biblia, el hombre que quiere ser amigo va a demostrarse amigo. Jesús quería amistad y así se comportó. Y obviamente él lo decía de sí mismo, ¿verdad? Lo decía de sus discípulos, que tenían que tener ese amor de poner la vida por sus amigos. Porque por un familiar, bueno, pues es tu sangre, ¿va? Firmaste, etcétera. Pero un amigo es alguien que no es de tu sangre, no estás como obligado, ¿va? Es el amor más grande. Pero mire entonces cómo aplicándolo a nuestra vida, es de que, en este caso, mire, algo de Lázaro, le comentaba al principio, es la palabra clave es que hedía, ¿va? Olía mal. ¿Cuántos de nosotros, en nuestros procesos de vida, que de repente más bien nos morimos en vida? Y no, que mira, ese muchachito es un delincuente, mira, está en las drogas, ¿quién lo va a sacar de ahí? Ya viste lo que posteó tu hija en Facebook y bla, 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 bla. Y así apestamos. Emitimos mal olor, olemos a muerte, no a vida, ¿sí? Como Lázaro. Y quizá nuestra oración puede ser, Señor, si hubiera estado aquí no habría nada perdido a mi muchacho, a mi muchacha, a mi hijo, a mi hija, etcétera. No habría pasado esto. Pero al Señor eso no le importa. Muy oportunamente en este pasaje el Señor nos muestra, no me importa que huelas mal. Si eres mi amigo, yo te voy a levantar. Pero sabe también que cuando te levanta hay gente a la que no le va a gustar. Porque entonces muchos, oye, ¿cómo es que tú saliste de las drogas? Oye, ¿cómo tú saliste del alcoholismo? Y oye, ¿y cómo tú dejaste esto y este vicio y esto otro? Y a mí me da gusto. Me da gusto ver gente que, sí, cuando ellos nos dicen, pues yo no tenía ya ninguna expectativa de vida buena, pero vinieron al Señor y no, si usted los conoce hoy no se la cree, ¿en serio tú eras delincuente? Sí, wow. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero entonces sepa que esta resurrección y vida, aun si tú eres alguien que ya apesta, es para que tú estés dispuesto a dar la vida por aquel que también te salvó, que te da vida, por tu amigo, por Jesús, el que no te va a dejar. O sea, quizá no hizo nada para que no llegaras ahí, pero Dios sabe por qué lo hace. Porque a veces que si no pasamos esos momentos no valoraríamos. A veces que caminamos y como dice Proverbios, creo que es 3, ¿verdad? Que dice casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y la congregación, dice el escritor. Porque yo no quise cerré mis oídos, dice ahí la Biblia en Proverbios. Entonces Dios nos deja de ok. Tú mismo vas a darte cuenta del por qué se te dijo que no lo hiciera. Pero aún así si llegas a ese punto donde ya apestas y que la gente diga, ¿ya para qué oras? ¿Ya para qué molestas al maestro? Bueno, de ahí te puede sacar el Señor. Porque Él es la resurrección y la vida. Mire, vamos a... Yo creo que voy a terminar con Eutico, mire. Hechos 20. Hechos 20. Bueno, usted conoce ahí la historia. Ahí lo puede ver, Hechos 20, del 7 al 12. Habla de un joven llamado Eutico. Dice que estaban en el tercer nivel. Y dice que el apóstol Pablo estaba disertando hasta la noche. Entonces este joven dice que estaba en la ventana
cabeció y se durmió. ¡Pam! Y también muchos han hablado de él, ¿verdad? No, es que quiere decir que tenía una ventana, estaba viendo al mundo y entonces por eso, no. Cuando estudia así las palabras directamente aquí, dice, no era que él anduviera viendo el mundo. No es lo que me enseña en la Biblia. Y vamos a ver entonces, acuérdense, Eutico, ¿no? Eutico. Ya le di la referencia, pero por cuestión de tiempo vamos a verlo. Aquí para joven igual usa la palabra neo. Cuando muere, ¿va? Cuando muere es un neo, o sea, alguien que estaba siendo regenerado. Pero luego el verso 12, cuando ya Pablo lo entrega, ya no entrega un neo, entrega un pais, así como de paisa, un pais, que dice es un siervo. Esta palabra, joven, es un siervo, pero es un ministro ante un rey. Yo nada más le puse entre paréntesis Dios, pero dice por excelencia ante Dios. Es casi como el otro de que cuando encuentra sus talentos sirve, ¿verdad? Algo igual. Era alguien regenerado, pero ahora lo reviven para que sea un ministro ante un rey por excelencia ante Dios. Entonces yo le puse ahí el significado del nombre Eutico, mire. Eutico, así la primera palabra dice bien engordado, ¿eh? Entonces así como que si alguien somos gorditos no nos sintamos mal. Somos unos euticos. Bien engordado, afortunado. Pero es una palabra compuesta. Eutico, eutuco, dice aquí. Bien, bueno. Pero esa palabra tico significa hacer que suceda. Entonces, es alguien que hace que suceda. ¿Qué quiere decir? No vas a hacer que sucedan las promesas de Dios si no mueres a ti mismo. No tiene que ver con que estaba en el mundo y medio pie. No. Es que nos habla de que para que venga esa vida de Dios, para que tú vengas a ser un ministro ante Dios, por excelencia ante Dios, tienes que morir a ti mismo. ¿Sí me estoy explicando? Eutico. Alguien que hace que suceda el bien en su vida. No puedes esperar nada más de, Señor, soy Lázaro, resucítame. Ya estoy, ya me soltaron. No. Es de que tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que hacer que suceda ese bien en tu vida. Cuando Pablo lo levanta, dice, no se alarméis, no, ahorita oramos por él. Dice que se gozaron de verlo incorporado. Ya no como un niño, ya no como un discípulo principiante, sino ahora ya como, bueno, figuradamente, obviamente en ese pasa mucho tiempo, pero un ministro ante Dios. Pero me gusta mucho el significado de Eutico. Alguien que hace que suceda el bien. ¿Sí? Entonces, sea cual sea tu situación, no vas a salir si no pones tu parte, ¿no? Hay gente que va al médico, le dan su prescripción, no se la toma. Pues, ¿cómo esperas que algo bueno pase? Tienes la opción de una beca, pues ahí luego. No va a pasar. Alguien te ofrece un trabajo, no lo tomas. Quizá veía en la semana una noticia, ¿verdad? De una jovencita, una señorita que con 2 carreras y 5 idiomas y no encontraba trabajo, y me llamó la atención que ella en el video que pone, dice, no estoy pidiendo un trabajo a lo que estudié, estoy pidiendo un trabajo lo que sería como ayudante general. Pero ven mi currículum y dice, es que tú estás sobrevaluada para pedir un trabajo, y no se lo daban. Bueno, pero estaba haciendo que sucediera, ¿verdad? Y lo que digo es porque entonces hay gente también que toma el otro lado de, no, es que yo merezco algo más, ¿verdad? Yo al menos ya de perdiz un CEO de una compañía, pues no va a pasar. Tenemos que ir paso a paso, paso a paso. Y el último que usted va a encontrar, nada más para que lo tenga de referencia, es Tabita o Dorcas, ahí en Hechos 9:36. También el Señor la levantó, una discípula. Le pongo el resumen, para que oremos, mire. Entonces acuérdese, resurrección y vida. El hijo de la tsunamita, para mostrar linaje. Si usted es alguien a punto de morir, muestre quién es su padre. El hijo de la viuda de Sarepta, talentos para servir. La hija de Jairo, manifestarse como hija de luz, dejar la oscuridad, hacer acopio, ¿no? Ser hijo de luz. La hija de la viuda de Naín, hablar de la regeneración. Lázaro, el amigo que está dispuesto a dar su vida por otros. Eutico, el joven que hace que suceda, aun cuando es un joven, y que Pablo le dijo a Timoteo, que ninguno sabe, Pablo sabía que nos menosprecia, bueno, ya ahora ya estoy de este lado, ¿eh? Pero cuando uno era joven, ¿verdad? Ese chamaquito me va a enseñar. Así decían a uno, se sentía bien feo, ¿verdad? Pues tú estás chavo, ¿qué me vas a enseñar? Bueno, como era mexicano, así me decía. Ya usted le puede poner otro acento. Pero dice que un joven que hace que suceda. Y Tabita, una discípula, pero que se incorpora a la visión apostólica. Y usted lo puede estudiar con calma.
Entonces, por favor, reciba esta palabra. Yo sé que a lo mejor pudiera ser más un tema de Semana Santa, ¿verdad? El domingo de resurrección. La resurrección de Cristo por sí misma es algo glorioso, pero lo importante es para nuestra vida, que si en esta semana, en este tiempo, nos sentimos ya muertos, que hedemos, que apestamos, que para qué ya molestamos al maestro si realmente nuestra realidad nos dice, perdón la redundancia, no molestes más al maestro, ya está muerta. Pero que Jesús te diga, no está muerta, hay como ves a mi hijo apestando, hay como ves a mi hijo así, solo duerme. Pero yo, el Señor Jesús, está aquí para despertarte esta mañana. Es que vamos a orar. Padre, en esta mañana, aquí estamos agradeciéndote primeramente por la vida, porque tu palabra declara que mientras hay vida hay esperanza. Y nosotros creemos, Señor, por tu Espíritu, que tú habilitas tu palabra siempre con un propósito, como dice el profeta Isaías, que la palabra que tú mandas no va a volver a ti vacía, así como la lluvia y la nieve que no bajan a la tierra sin hacer germinar y producir, dar semilla al que siembra y pan al que come. Dios, te rogamos en esta hora que esta palabra cumpla su efecto poderoso, Señor, en cada mente, en cada corazón. Porque aquí hay muchos ángulos, ¿verdad? Los que nos ven muertos, los que nos acusan, los que nos señalan, los que se burlan, los que han perdido la esperanza. Pero también está el otro que quizá no sabe por qué murió. Otro que murió porque no hizo acopio de sus recursos. Otro que murió porque no habló. Otro que murió porque no conocía la historia de su familia. Otro que murió porque necesitaba morir a sí mismo para hacer venir el bien sobre su vida. Tú sabes en qué ángulo de la historia, en qué parte de la historia estamos cada uno, Señor. Lo cierto es que queremos ver cumplida tu palabra, Señor, como describió David. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Tú sabes, Señor, cuánto adulto, cuánto hombre, mujer, joven, jovencita, adolescente, niños aún, hoy día, Señor, no le ven sentido a su vida. Lo que quisieran es así como Elías, Señor, quítame la vida. Pero que tú nos muestras en tu palabra, Señor, que aún ese hombre que quiso morirse, tú tuviste a bien arrebatarlo en un carro de fuego, Señor. Quizá Elías ni siquiera lo vislumbró, pero tú se lo concediste porque tuvo esa reverencia de salir a tener ese encuentro contigo, no en lo estruendoso de un viento, de un terremoto, sino en ese silbo apacible, Señor. Te ruego, Padre, que esa presencia tuya venga como ese silbido apacible a la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, Señor, y tú puedas hablarles, que puedan tener esa revelación de que tú no solamente eres la resurrección, que no solamente tú puedes hacer volver de la muerte, sino que al volver de la muerte nos puedes dar una vida diferente, Señor. Aquel que apesta, aquel que ya no tiene recursos, aquel que murió por los dolores de su cabeza, Señor. Tú conoces a cada uno. Lo horrible que es, Señor, experimentar cada una de esas cosas, porque tú mismo atravesaste la muerte, como dice tu palabra. Yo soy el mismo que estuvo muerto. Te ruego, Señor, que tú hagas tu obra, que glorifiques tu nombre, Señor, y que podamos, así como dice el Salmo y el canto, ver que tú has cambiado nuestro lamento en alabanza, en gozo, en danza. No solamente que sea un salmo, un cántico, sino que sea una realidad de nuestra vida. Te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor, como te rogaron aquellos hombres cuando pidieron que volvieran la vida de esas personas, Señor. Tú mismo lo hiciste con el Padre. No llores, le dijiste a aquella mujer. Aquí está tu Hijo, Señor. Muestra tu compasión, muestra tu misericordia una vez más. Por favor, la necesitamos, Señor. La necesitamos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos por amor de tu nombre, Señor. Y te damos gracias. Te damos gracias por la vida y tu misericordia, Señor. Amén. Bueno, pues bendiciones. Gracias por conectarte. Comente, comparta. Nos vemos la siguiente ocasión.